qué tenemos que conservar? Oímos constantemente la naturaleza, el medio ambiente, el cambio climático, pero ¿por qué? ¿Qué hay detrás? ¿Y a qué le tengo que poner primero énfasis? ¿Dónde tengo que poner mi atención primero? ¿Es el agua? ¿Son los alimentos? ¿Es la tierra? ¿Nos afecta igual a los hombres que a las mujeres? No sé, son algunas de las cosas que hoy voy a puntualizar. Probablemente no vamos a responderlo todo, pero sí son algunas ideas de cómo tenemos que pensar de cara al futuro. ¿Por qué necesito proteger la naturaleza? En principio, los procesos humanos y los de la naturaleza están interconectados, aunque no necesariamente de la misma forma. La naturaleza nos afecta a nosotros y a la vez nosotros estamos afectando a la naturaleza. A veces se pierde el equilibrio y es ahí donde empezamos con los problemas. Por ejemplo, cuando señalamos el cambio de uso de suelo. ¿Qué significa? Que lo que era bosque ahora se va a ocupar para pastoreo, que lo que era bosque ahora se va a usar para una carretera, que lo que era unas dunas ahora se van a hacer un desarrollo turístico. Ok, todo suena bien, excepto que ¿qué pasa? Después de un cambio de suelo, si esto no es medido y es en zonas donde hay vulnerabilidad, pasamos a la degradación de suelos. ¿Qué pasa en la degradación de suelos? Los perdemos, pierden nutrientes, de pronto ya no es fértil, de pronto ya no sirve para agricultura, de pronto ya no existe la montaña que había. La degradación de suelos pasa a pérdida de nutrientes y luego tenemos problemas alimentarios. Asimismo, el cambio de suelo produce cambio climático y a la vez, cuando ya estamos en medio del cambio climático como ahora, eso vuelve a producir pérdida de biodiversidad y pérdida de agua. Todo eso nos lleva a una crisis alimentaria que estamos viviendo actualmente. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la naturaleza y las mujeres? Porque los enfrentamos distintos hombres y mujeres, no quiero decir que a quién le va peor, simplemente es distinto y en algunos casos sí hay marcadas diferencias que sobre todo en contextos rurales pueden ser de alto impacto para las mujeres. ¿Qué nos da el planeta? El planeta nos proporciona reciclaje de nutrientes, la filtración y provisión de agua, la creación del suelo, la polinización y la producción de alimentos. Se ven temas como la polinización, allá, lejos en el bosque. La necesitamos para llevar comida a la mesa. ¿Cuáles son las amenazas que tiene ahora el planeta? La modificación de ecosistemas, cada vez hay más cambio de uso de suelo, cada vez más la ganadería o la agricultura, porque somos muchos en el planeta, necesitan más espacio. ¿Pero qué creen? Hay formas mejores de hacerlo. No todo está perdido. Eso, no caigamos en el pánico, simplemente hay que analizar y observar dónde están los desequilibrios y actuar en contra. Otra amenaza es la pérdida de hábitats, la pérdida de ecosistemas, los cambios en el régimen y calidad de agua y desde luego la depredación de recursos. Somos muchos. ¿Qué pasa con la interacción de las mujeres y el medio ambiente? Las mujeres son tradicionalmente encargadas de recoger y cosechar alimento, recolectar agua y buscar el bienestar para su familia. Pensemos en un contexto rural. En la ciudad es más difícil verlo porque vivimos en otro entorno, pero en los contextos rurales las mujeres aún caminan mucho tiempo para poder recolectar agua, mucho tiempo para poder recolectar la leña. La leña, sí, efectivamente, talan un árbol y entonces ahora hay un árbol menos, pero lo necesitan para calentar su casa, para cocinar su comida. ¿Cómo le hacemos? No se trata de decir deja de hacerlo, necesitan vivir, las comunidades están en la naturaleza, necesitamos ayudarlos a pensar distinto, a tener nuevas herramientas. Hay también barreras socioculturales, por ejemplo, la desigualdad en los derechos, las mujeres tienen menor acceso a recursos y tienen menor poder para tomar decisiones y hay una gran dependencia, sobre todo de las mujeres, sobre los recursos naturales. ¿Por qué? Porque somos tradicionalmente las encargadas del cuidado familiar. Entonces, ¿cómo impacta esto a las mujeres? Por ejemplo, hablemos de la deforestación forestal. También cuando cambian las condiciones del suelo que son inadecuadas para los cultivos, es decir, lo que antes servía para un cultivo, ahora ya no se puede, ya no sirve y hay que caminar mucho tiempo más o migrar. Otro problema con la naturaleza es la vida silvestre agotada en el bosque cercano. Muchas mujeres en contextos rurales viven también de la pequeña presa, la pequeña casa que hay en los bosques. ¿Qué pasa con la mujer? Pues camina más lejos para recoger la leña, dedica más tiempo a recolectar frutas y verduras y traer alimento, descuida un poco la casa y el hogar y sobre todo tiene múltiples jornadas de trabajo, ¿no? O sea, siguen teniendo las mismas obligaciones,
solo que los recursos ahora están más lejos o no los hay disponibles. ¿Cuáles son los hechos? Entonces, las mujeres tienen la responsabilidad, pero no la autoridad para tomar decisiones. Por ejemplo, muy pocas mujeres son dueñas de sus parcelas. El derecho agrario y la propiedad agraria, por lo general, es para los hombres y se hereda a los hombres. ¿Qué pasa? Tenemos que cambiar eso. ¿Para qué son todos estos mensajes? Para que veamos dónde están esas diferencias y empecemos a pensar distinto. ¿Por qué las mujeres son importantes para lograr la mitigación y la adaptación al cambio climático? Bueno, tienen, y tienen porque estoy hablando de las mujeres en el contexto rural, pero en general tenemos una alta capacidad para cuidar el medio ambiente. También tenemos altas habilidades para participar en programas de capacitación, o sea, nos gusta, se nos da eso de involucrarnos. Y contribuyen a la conservación a través de actividades como la medicina tradicional, el uso de estufas ahorradoras de energía y la captación de agua por lluvia y los huertos de traspatio. Es decir, las mujeres naturalmente nos adaptamos. Y también desempeñan un papel clave en transmitir a sus hijos la cultura de la conservación y son las encargadas de establecer los valores familiares y comunitarios. Es decir, a nosotras nos toca pasar a la siguiente generación lo que hayamos aprendido en esta. ¿Cómo podemos responder a la emergencia climática entonces? Propiciando la participación de las mujeres en proyectos de conservación. Pero no se trata de ir a fuerza, se trata de investigar qué quieren. En principio, visibilizarlas. Las mujeres pescadoras siempre han estado ahí, pero ni siquiera se reconocen como pescadoras. El pescador es el que va en la lancha. Pues no, las mujeres pasan horas tejiendo redes, preparando carnada, preparando los lunch para que se vayan a la pesca. Es decir, son pescadoras, solo que no lo saben. ¿Cómo hacemos? Propiciemos esta participación y esta visibilización. También podemos fortalecer las capacidades de las mujeres para que puedan acceder a créditos. Tradicionalmente se les dan a los hombres. ¿Por qué? Porque el ámbito de la mujer es lo privado y el público es el del hombre. Cambiemos eso, poco a poco. Esto no se puede de un día para otro. Son cambios sociales con cambios de mentalidad que son muy lentos, pero se pueden, se logran con cuidado. Y también podemos mejorar las condiciones de vida, brindando herramientas para el acceso al agua y ayudarlas a obtener ingresos propios. ¿Por qué les hablo de esto? Bueno, no soy la experta, no soy la que más sabe en términos de género ni en términos de conservación, pero trabajo en una organización que nos dedicamos a financiar proyectos para medio ambiente, justo involucrando a todas las comunidades rurales y en muchos ámbitos del país. Estas son algunas de las cifras que hemos logrado en años, ¿no? Hemos dado más de 2,000 donativos, tenemos 356 especies atendidas y sobre todo son más de 80,000 personas que han adoptado mejores prácticas para hacer sus prácticas productivas más sustentables. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hemos hecho en este andar de los años? Es decir, ¿cómo podemos hacer distinto para que las mujeres puedan insertarse en los proyectos de conservación sin que sea una doble carga para ellos? Sabemos primero si quieren, les es permitido, no vas a generar un problema, quieren, ¿en qué quieren? Bueno, lo que hemos hecho es, para empezar, visibilizar el rol de las mujeres en las cadenas productivas. ¿Qué creen? También hay mujeres ganaderas y siempre han estado ahí, pero por lo general se encargan de las cosas que están en lo privado. Pero el simple hecho de hacer que ellas mismas se reconozcan como parte de la cadena productiva les devuelve el valor. Canalizar dinero para actividades con grupos de mujeres en comunidades, es decir, a las mujeres nos gusta estar en comunidad, entonces los proyectos o las iniciativas, cuando ustedes estén en sus trabajos, en sus empresas, busquen que las mujeres hagan grupos y se sientan cómodas haciendo lo que saben hacer. También debemos incluir a mujeres en actividades hechas tradicionalmente por los hombres. Este cambio de rol, no siempre tienen que ser hombres pescadores, que creen, ya hay mujeres pescadoras. Y sí, al principio se enfrentan a la vista fea del pueblo, pero eso cambia. También podemos hacer el fortalecimiento de capacidades, como ya mencioné, para acceso a créditos, fortalecimiento de capacidades para aprender a hacer cosas y productos con lo que tienen alrededor y, sobre todo, apoyarlas a insertarlas en los mercados. De nada sirve el jabón artesanal si está en un estante. Ayudemos, cambiemos los consumos locales. ¿Cómo saber que estamos haciendo una diferencia? Esas siempre son las dudas. Pues para empezar, pensemos que tenemos que ir y preguntar y notar cómo es la situación actual y luego simplemente ver qué cambió después de mi intervención. Ahí hay algunos ejemplos de lo que se mide en los proyectos de conservación, por ejemplo, los cambios en la posición de la mujer en la comunidad
o cambios en la división del trabajo entre hombres y mujeres. Y así hay muchos. Hay muchas lecturas de muchos expertos que pueden dar muchos mejores ejemplos. Les quiero contar dos ejemplos muy claros de cómo ha ido cambiando el papel de la mujer en los proyectos de conservación. Hace 15 días estuve en este evento, que lo que se trata es un intercambio de experiencias, una iniciativa que son las Mujeres del Mar, que eran mujeres que han pescado en el área protegida de Siancán, en Quintana Roo, y se dedican históricamente a pescar langosta a pulmón. Y decidieron que querían cambiar su rol para ahora ser pescadoras, pero también ser prestadoras de servicios ecoturísticos. Lo importante ahí es que las mujeres se animaron. Primero le pidieron la lancha prestada a los esposos las vieron feo, los esposos las criticaron, los mayores se rieron, pero ellas no desistieron. Ahora tienen una cooperativa donde por primera vez una de las mujeres recibió a sus 72 años su primer sueldo ganado por ella misma. Estos son los proyectos y los cambios que sí se pueden hacer. Simplemente tenemos que encontrar las oportunidades y empoderarlas. El otro ejemplo que traía yo es un ejemplo de una mujer ganadera en el estado de Veracruz, donde igual se animó a hacer las prácticas distintas. Heredó, ella fue la única hija, ella le tocó que sí le heredaron la tierra y la trabajó. Entonces, ¿qué queda? Sí se puede. ¿Y cómo le hago yo para cambiar? Yo que estoy en la ciudad. Bueno, pues cambiemos los patrones de consumo, busquemos el consumo local, involucrémonos con organizaciones civiles y sobre todo veámonos a las otras. Alguien abrió camino para las que hoy estamos aquí paradas y nosotras nos toca abrir camino para las que vienen. Sean agradecidas y formen su red de mujeres. No importa si son su familia o amigas, formen su red. Esa red las va a jalar todos los días y agradezcan. Muchas gracias.